El lenguaje. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. El lenguaje empieza su desarrollo desde el primer instante de vida cuando el bebé nos escucha hablar y observa cómo nos comunicamos. Desde esos primeros momentos, el bebé aprenderá formas de expresarse y entenderse con los demás. Estamos creando el vínculo de la comunicación. El bebé puede percibir que le hablas, que lo mirás y que interactúas con él. Es fundamental que los pequeños escuchen hablar a los que los rodean desde el principio, antes incluso de que puedan entender el sentido y significado de las palabras. El desarrollo del lenguaje está enmarcado dentro del proceso de desarrollo evolutivo de las personas. Por lo tanto, está dentro de unas etapas que caracterizan los periodos evolutivos y presentan, con las lógicas variaciones individuales, unas características generales. ¿Por qué es importante estimular el lenguaje? Porque es una herramienta para pensar, contribuye al desarrollo de la inteligencia, desarrolla nuestra capacidad de análisis, facilita la comprensión y resolución de problemas, ayuda a entender las emociones, es un instrumento fundamental para las relaciones sociales y por lo tanto para el desarrollo social y afectivo. Está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo. Aquí vemos las etapas del desarrollo del lenguaje. Vamos a conocerlas. La etapa prelingüística de 0 a 2 años. Antes de la adquisición del lenguaje verbal, los bebés aprenden las bases de la comunicación. En esta etapa los niños y niñas aprenden que las palabras tienen un significado y aunque no puedan expresarlo, empiezan antes del año a reconocer el sonido de determinadas palabras. En esta etapa para comunicarse los bebés emplean las miradas, los gestos y las expresiones faciales. También comienzan a emitir sonidos similares a los de su lengua materna, aquella que escuchan habitualmente en casa. Estas primeras emisiones son fundamentales, son las bases del habla que desarrollan poco más adelante. En torno a los 20-24 meses se produce la emisión de las primeras palabras. Esto es un gran logro para el bebé. Es capaz de entender que la emisión de unos sonidos determinados simboliza una palabra con un significado y es capaz también de emitir esos sonidos que, aunque en principio son rudimentarios, se irán haciendo más precisos. Después de este primer momento de emisión de palabras se produce rápidamente un desarrollo importante. Los bebés aprenden a emitir un gran número de palabras en pocos meses. Se dan cuenta de que mediante el lenguaje pueden nombrar cosas de la realidad y cosas que los rodean. ¿Qué podemos hacer para estimularlos? Hablar con el bebé, responder a sus balbuceos, usar canciones, desde pequeño introducir al bebé en las conversaciones familiares aunque no participe, decirle el nombre de las cosas para que lo aprenda y cuando señale algo con el dedo, decirle cómo se llama eso y evitar hablar como bebé. La etapa lingüística, a partir de los 2 años. El niño se enfrenta a un mundo más amplio, empieza a relacionarse socialmente con más personas y esto le crea una necesidad de comunicarse con estas personas y hace que se esfuerce por mejorar su habla, por hacer que los demás lo comprendan. Aumenta mucho el vocabulario y la construcción sintáctica, utiliza los pronombres, tiempos verbales, proposiciones, aunque aún es común que cometa muchos errores en estos aspectos, por ejemplo, váyate en lugar de vete o que te vayas, etc. ¿Qué podemos hacer para estimularlo? Hablar con él, contarle cosas, contarle cuentos, preguntarle cosas y esperar que responda, dejar que sea él el que hable, no te adelantes a lo que va a decir, corregirlo cuando cometa algún error con alguna palabra, involucrarlo en las conversaciones y emplear canciones. Etapa lingüística de 4 a 6 años. Los niños y niñas van creciendo, su conocimiento y experimentación del mundo se amplían, tienen más curiosidad por conocer el significado de las palabras. Este conocimiento será cada vez más preciso y concreto. En esta etapa comienza el aprendizaje de la lectoescritura y ya están preparados para conocer el símbolo gráfico de los sonidos, aunque aún será un conocimiento inicial. Se produce también un fenómeno importante que es la interiorización del habla. Los niños y niñas piensan con su lenguaje. Es común que tengan conversaciones a solas mientras juegan. Esto contribuye a que el lenguaje se haga más sofisticado en sus posibilidades de utilidad y expresión. Es decir, empiezan a comprender las utilidades del lenguaje y a saber que tiene múltiples posibilidades de utilización. En esta etapa se produce el dominio completo de todos los sonidos del habla, ya que tiene mayor capacidad para diferenciarlos. Es normal, aún así, que hagan simplificaciones de algunos fonemas o que los sustituyan por otros, por ejemplo, rello por hierro. Continúa aumentando el vocabulario y hace ya construcciones sintácticas más elaboradas. Es aquí donde podemos empezar a detectar los primeros problemas.
¿Qué podemos hacer para estimularlos? Hacer que participe en teatros, hablar con él a menudo, favorecer los intercambios comunicativos, meterlo en conversaciones, repetir sus enunciados ampliándolos, preguntarle, hacer que te aclare las cosas. Cuando diga algo mal, se lo repetís corregido, dejar que se explique, que nos cuente cómo le fue en el día, qué ha hecho en el colegio, etc. Canciones y cuentos.